Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a hablar de un tema profundo y universal, la culpa. La culpa es una carga emocional que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ya sea por nuestras acciones, decisiones o incluso por pensamientos y omisiones. La culpa puede pesar sobre nuestra conciencia y afectar nuestra paz interior. En este programa queremos ver una perspectiva bíblica sobre la culpa, buscando entender qué es, cuáles son sus causas y cómo podemos abordarla según las Escrituras. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que ha estudiado a fondo este tema, ya que es un consejero bíblico certificado en los Estados Unidos y ha sido pastor por muchos años, nuestro hermano Luis Enrique Méndez. Bienvenido, Luis. Gracias, Eduardo. De nuevo un gozo poder compartir juntos y yo creo que sería muy bueno que todas las personas que nos están escuchando y viendo entiendan que esto es parte de una iniciativa que surgió cuando tanto tú, Eduardo, y yo participamos recientemente en una conferencia de consejería bíblica sobre las emociones y creo que fue una buena iniciativa tuya el decir, vamos a poner el material en un formato aquí para que podamos edificar a toda esta audiencia de Entendiendo los Tiempos. Así que un gozo estar de nuevo contigo, Eduardo. El gozo es nuestro. Luis, y quiero empezar a tratar de la culpa y me gustaría que tú nos dieras una definición de qué es la culpa. Bueno, Eduardo, la Biblia define la culpa como esa responsabilidad moral y algunos hablan como de ese remordimiento que nosotros sentimos porque es una emoción cuando hemos transgredido la voluntad de Dios. En otras palabras, esa emoción de culpa está estrechamente relacionada con el pecado y es cualquier acción o pensamiento que va en contra de los mandamientos y de los principios de Dios. Romanos 3:23, por ejemplo, dice, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, cada vez que hablemos de culpa, debe estar en la ecuación los mandamientos de Dios y una violación a esos mandamientos de Dios. Luis, todos nosotros tenemos una conciencia dada por Dios que, verdad, que evalúa, si podemos decir así, lo que hacemos. Si hacemos algo malo, nos dice malo. Si hacemos algo bueno, nos dice bueno. Y cuando transgredimos la ley de Dios, nuestra conciencia nos dice mal hecho. Y entonces experimentamos sentimientos de culpa. ¿Tú nos puedes decir alguna de las causas más comunes por las cuales nosotros sentimos esa culpa, Luis? Excelente. Y el marco bíblico, Eduardo, antes de entrar en los ejemplos, es lo que el mismo salmista experimentó en el Salmo 51, versos 3 y 4, dice el salmista, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es interesante que lo que el salmista experimenta es un sentimiento de culpa, primero relacionado a Dios, porque al fin y al cabo, todo pecado es primeramente contra Dios, independientemente de otro. Nosotros, por ejemplo, Eduardo, sentimos culpa cuando mentimos, es decir, deliberadamente decimos falsedades, exageramos las cosas, engañamos a otros, y eso rompe la confianza. Por esa razón, es una buena emoción sentir culpa cuando hemos hecho algo así. Otra vez es robar. El caso más burdo de tomar posesión de algo que no nos pertenece, ya sea físicamente o a través de la propiedad intelectual. Es decir, Dios nos diseñó con un sentimiento de culpa por un acto de apropiarnos de algo que no nos pertenece, es algo indebido. Otra vez es una traición, Eduardo. Si rompemos la lealtad que alguien nos ha depositado, ya sea un amigo, un cónyuge, un compañero de trabajo, y nosotros violamos la confianza depositada en nosotros, es probable, de hecho es bueno que sintamos culpa,
por haber traicionado una relación así. A veces lastimamos a otros en la manera como hablamos o como actuamos, y es una manera dañina, física o emocionalmente, hacia otra persona. De hecho, sea consciente o no consciente, y es probable entonces que sintamos ese remordimiento, esa culpabilidad por el dolor que hemos causado. Otras veces, Eduardo, eso está muy asociado a cuando nosotros fallamos en nuestras responsabilidades. No cumplimos con nuestras obligaciones y responsabilidades hacia los demás. Y cómo ignorar a un ser querido en momentos de necesidad o incumplir compromisos importantes. Por tanto, muy probablemente vendrá ese sentimiento de culpa para indicarnos que ha habido una falta de diligencia. A veces somos lentos para amar, lentos para ayudar a otros cuando hay una necesidad imperante delante de nosotros. Entonces, cuando nosotros ignoramos eso, es posible que nos sintamos culpables por no haber brindado el amor de Cristo como Dios nos ha mandado. Y en sentido general, Eduardo, maltratar aún a nosotros mismos cuando nosotros llevamos un estilo de vida que es autodestructivo. Cuando nosotros descuidamos nuestra salud espiritual, emocional, física, cuando nos involucramos en hábitos de adicciones o comportamientos perjudiciales, Dios nos diseñó de tal manera que haya una emoción de culpa por el daño que nos estamos infligiendo aún a nosotros mismos. Y hay un sinnúmero de ejemplos que podemos poner, pero en todos ellos está asociado una violación a la ley de Dios. Luis, qué bueno que tú dices eso de una violación a la ley de Dios, porque hay una culpa que es objetiva cuando violamos la ley de Dios, pero hay una culpa que es subjetiva, que la persona piensa que ha hecho algo malo cuando realmente eso no es malo. Y en ese caso, ¿qué tú dirías cuando la persona no ha educado su mente con la palabra y llama malo a algo que no es malo en sí? Y es interesante, Eduardo, como tú lo pones, hay un discernimiento bíblico, nuestras conciencias deben ser educadas a través de la Biblia. La culpa bíblica sana es exactamente una violación a los mandamientos de Dios, ni siquiera a una expectativa social o una expectativa mía de otra cosa. Porque cuando no hay una violación de Dios, es una falsa culpa. Por ejemplo, un caso en consejería que manejamos, un niño en edad todavía muy temprana, 11 años, hijo de padres divorciados, cuando le tocaba el día en que él iba a visitar a su papá por el acuerdo legal que se había visto, él sentía culpa de tener que dejar a su mamá para ir a visitar a su papá, pero ahí no hay ninguna violación de nada. A veces nosotros experimentamos eso, pero no es violando la ley de Dios, sino una expectativa, sea nuestra o de otros que se han creado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, un manejo de la culpa correcto siempre está asociado a vernos a Dios en una falta. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 51, verso 1 y 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Ahí está la palabra clave. Dice, lávame por completo de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. Es decir, debemos ser capaces de señalar un pecado específico, una transgresión de la ley de Dios, para poder hablar de la culpa que es correcta, la culpa que es sana. Cuando una persona ha cometido un pecado, su conciencia le dice malo, experimenta culpa, ¿qué debe hacer esa persona, Luis? Porque tengo entendido, y tú que has estudiado el tema, que hay personas que no saben cómo tratar con su culpa y darle una salida bíblica. Y hay personas que pueden desarrollar todo tipo de enfermedades físicas y aún mentales por ese sentimiento de culpa. Y yo sé que tú lo has visto en tu trabajo pastoral y en tu trabajo como consejero bíblico. Y de nuevo, entonces hay que volver a la cruz, Eduardo. Ese es el mensaje del Evangelio que nosotros como pastores, como consejeros, siempre vamos a hacer. La razón por la que Cristo murió en una cruz no es para hacer nuestra vida más fácil, sino para dar las bases de una real reconciliación con Dios. La salida, siempre, Eduardo, que la Biblia provee a un sentimiento de culpa es confesión y arrepentimiento.
Eso es lo que Cristo compró con su sangre en una cruz para hacer posible hoy que podamos lidiar con un sentimiento de culpa. El arrepentimiento implica un cambio de actitud, un alejamiento real del pecado, mientras que la confesión implica un reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios y delante de los hombres. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es la respuesta bíblica a un sentimiento de culpa? Nosotros debemos confesar, nosotros debemos arrepentirnos. La confesión es reconocer, el arrepentirnos es cambiar el hábito. ¿Cuál es una respuesta no bíblica a la culpa? Ocultar, hacernos los locos, una doble vida, culpar a otros de nuestros problemas. Por esa vía nunca habrá solución. Jesús compró en la cruz uno de los regalos más hermosos que pueden existir, que es el arrepentimiento y la confesión. Yo recuerdo una vez que tú me dijiste que trataste un caso de una persona cuando tú eras pastor fuera del país, que había cometido un pecado y cuando habló contigo, tú lo moviste a hablar con las autoridades y él recibió una condena y tú me dijiste, sí, Eduardo, recibió una condena, hizo lo que tenía que hacer, pero su conciencia está tranquila. ¿Tú recuerdas ese caso? Exactamente, hablamos de una persona que de hecho yo lo conocí ya estando en la cárcel, como parte de las consecuencias que tuvo sus pecados. Pero él me decía, yo tenía un problema más grande antes, que yo estaba preso de mí mismo. Yo andaba en la calle, yo compraba y vendía, pero yo era un esclavo de mi condenación. Lo que yo he logrado es con mi confesión que yo me liberé de esa esclavitud. Aunque estoy preso físicamente, yo estoy libre por dentro. Eso es algo muy hermoso, esa paradoja. Entonces, el problema más grande de nosotros no es estar preso en una cárcel. El problema más grande que nosotros tenemos es estar preso de una conciencia culpable. Y hoy en día, Eduardo, las estadísticas indican que una de las mayores causas de enfermedad es gente con su conciencia culpable, gente que está tratando de ignorar esas indicaciones, esas alarmas de esas emociones y no lo está resolviendo por el lado bíblico de la confesión y el arrepentimiento, sino lo quiere ocultar y eso trae un sinnúmero de problemas emocionales y aún físicos, con lo cual debemos aprender a luchar. Según tu experiencia, Luis, ¿tú crees que eso es uno de los motivos, una conciencia culpable, un pecado no confesado, la falta de arrepentimiento por la cual hay tantas personas que están yendo donde psiquiatras, psicólogos, cuando quizás en muchos de esos casos, no digo en todo, hay una solución más sencilla que Dios nos da en su palabra, a la luz de lo que tú has dicho? Totalmente de acuerdo, Eduardo. De hecho, nosotros tenemos hermanos médicos, psiquiatras, cristianos, con los cuales compartimos, y ellos dicen, le hicimos todos los análisis. Yo no sé cuántas veces nosotros escuchamos eso, que una gente va al médico, se supone que se siente mal y el médico le hace todas las evaluaciones científicas, médicas, es decir, órganos del cuerpo, cómo están funcionando, y ellos encuentran todo bien. Entonces, es obvio que la causa no es un problema del colesterol, ni la presión alta, ni nada de eso. Yo creo, Eduardo, y eso es algo que tú y yo hemos venido hablando mucho, que hoy en día, como nunca antes, es una generación que ha crecido mucho en el aprecio del cuidado físico. Yo no sé tú, Eduardo, porque tú eres mucho más viejo que yo, pero en mi tiempo no habían tantos gimnasios, no había tanta conciencia de leer las etiquetas de los productos por detrás. La gente sabe las calorías ahora, sabe los cuántos gramos de grasa y azúcar está consumiendo. En mi tiempo no había nada de eso. Hoy en día hemos crecido muchísimo. El gran problema hoy en día, Eduardo, no es lo físico. Yo creo que lo que está matando esta generación son problemas emocionales y espirituales, pero no nos han educado a resolver eso. Cuando la presión está alta o el colesterol, nosotros salimos corriendo a un médico, porque estamos más entrenados para eso. Pero cuando yo tengo un sentimiento de culpa, ¿a dónde yo voy para que me expliquen eso? Y ahí es donde entra la iglesia, ahí es donde entran los pastores, ahí es donde entran las escrituras. La mejor solución que le podemos dar a este tipo de problemas es sanación bíblica. Y yo creo que ahí es donde hay una gran deficiencia que vemos hoy.
Tú nos has dicho, Luis, que para tratar con la culpa hay que empezar reconociendo esa culpa, arrepintiéndose de su pecado, confesando ese pecado. ¿Cómo nosotros experimentamos el perdón de Dios por la culpa que nosotros llevamos? ¿Y qué pasos más debemos seguir aparte del arrepentimiento y la confesión? Yo pienso, Eduardo, que es tener una buena noción de lo que es el Evangelio. A veces nosotros hablamos mucho del Evangelio, pero yo no creo que lo entendemos totalmente. El mejor regalo que podamos recibir de este lado del sol es que Dios nos amó en Jesucristo. Y ese amor de Dios es completo, eso lo cubre todo. Cuando Jesús fue a la cruz, pagó por todo eso. Pagó por nuestro pecado, pagó por todas esas culpas no resueltas. Entonces, necesitamos volver a la cruz. Necesitamos primero sentir ese dolor delante de Dios. Necesitamos apropiarnos de ese sacrificio que Jesús ofrece. La Biblia habla de redención, de perdón de nuestros pecados y confiar en Él. Hay un texto en Efesios 1:7 que dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia. Eduardo, y tú y yo hemos experimentado eso y lo seguimos experimentando mientras estemos en este lado del sol, es decir, sujeto al pecado. La paz que viene a nuestras almas cuando nosotros experimentamos eso que Dios nos dice, estás perdonado. Eso no se compra, Eduardo, eso no lo venden por internet, eso es un regalo que viene directo de confiar en Dios. Y es esa paz, esa confianza entonces que nos va a mover a restaurar el daño que hemos hecho. Y ahí es donde entra entonces que aprendamos, en vez de culpar a otros, reconocer nuestras fallas y empezar un proceso de restauración, hablar con la persona, porque es la paz interna la mayor motivación para no temer a las consecuencias sociales y relacionales cuando estamos buscando esa sanación. Necesitamos volver a la cruz, necesitamos creerle a Dios cuando Él nos dice que en Cristo Él perdona nuestros pecados y restaura todo eso. Y yo creo que es la principal motivación aquí. Luis, a mí me gustaría que tú nos clarificaras más cuál es la diferencia entre una culpa saludable y una culpa que nos paraliza y no nos deja actuar. Eso es una excelente pregunta, Eduardo, porque yo creo que es la clave de entender el manejo de esta emoción de la culpa. Cuando hablamos de una culpa saludable, una culpa sana, así se le llama, es una culpa que va a producir en ti, te va a movilizar a que tú te arrepientas, a que tú restaures, a un cambio en tu vida, buscar el perdón, buscar la reconciliación con Dios. Hay un texto en 2 Corintios 7:10 que aclara, porque dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la sana me lleva al arrepentimiento. La culpa que no es sana o mal manejada es paralizante, nos consume, nos impide avanzar, nos sumerge en una ola de vergüenza. Y yo entonces, por mi vergüenza, veo las consecuencias de mis actos más alto que mi necesidad de perdón. Entonces empiezo a ocultar. De hecho, empiezo a transferir esa culpa en otros. Entonces la idea es abrazar esa realidad que declara Proverbio 28:13, cuando dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Eso es exactamente el acto que vemos en la creación, porque cuando Adán y Eva pecaron, que hubo la desobediencia, vino la culpa, pero ellos lo que hicieron es que trataron de evadir eso. Se hicieron delantares para ocultar su vergüenza. Pero cuando Dios apareció, el delantal no funcionó porque ellos tuvieron que esconderse de Dios. Y esa es la declaración. Una vida de culpa no manejada correctamente es una vida donde tú estás escondiéndote del deleite de Dios, del gozo de Dios. La culpa no confesada y arrepentida bloquea el gozo de tu salvación. Entonces lo que tenemos es una persona
tratando él mismo de protegerse de lo que él llama su vergüenza, cuando en verdad en Dios tenemos una amplia puerta de bendición para perdonar y alcanzar ese arrepentimiento. Entonces, la diferencia es esta. La culpa sana motiva a confesar y arrepentirnos. La culpa no sana lo que motiva es a ocultar. Y yo, Eduardo, hay dos ilustraciones que de hecho la usamos cuando tú y yo dimos la conferencia, de dos personajes bíblicos. Por ejemplo, Pedro, todos sabemos que negó al Señor 3 veces, en un momento en que quizás el Señor Jesucristo necesitaba más de ese apoyo de sus discípulos más cercanos. Y Pedro lo negó, pero abiertamente. Y dice que pasó la noche llorando. Es decir, que él no podía conciliar su culpa, pero luego, cuando Cristo se anunció que Cristo había resucitado, hay una conversación entre el Señor y Pedro en cuanto a eso. Y recuerda cuando el Señor le decía, tú me amas, Pedro, y hay un juego de palabras ahí en el idioma original 3 veces. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas. Y en la tercera hay la actitud de arrepentimiento de Pedro. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo, te necesito. Y fue restaurado. En el mismo grupo de los discípulos estaba Judas, quien vendió al Señor por unas piezas de plata. Lo vendió, lo traicionó. También experimentó la culpa, el arrepentimiento, porque dice que en la noche él fue y llevó las piezas de plata donde los líderes religiosos. El problema es que esa culpa no le llevó a buscar un real arrepentimiento. ¿Y sabe lo que pasó? Se ahorcó, se suicidó. Entonces, ahí están dos ilustraciones bastante poderosas. Uno tomó esa emoción de culpa y abrazó el arrepentimiento, fue restaurado. Otro no supo qué hacer con la culpa y su única opción fue quitarse la vida. Y de hecho, Eduardo, yo creo que son realidades que aún en el día de hoy la vemos. Hay personas que la culpa es tan grande que ellos llegan a pensar que quitarse la vida es mejor opción que estar vivo con eso. Cuando en verdad en el Evangelio tenemos solución para eso. Muy clara esa explicación, Luis. Luis, también hay personas que dicen que debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos después que han pecado o que sienten culpa. ¿Qué tan correcto es utilizar esa terminología? Cuando tú iniciaste hoy me gustó mucho, Eduardo, porque empezaste a hablar de la conciencia. Y ese es el tema clave en la Biblia. Nosotros tenemos limitaciones en nuestra autoridad en la vida. Por ejemplo, nadie, que tú como adulto puedes decidir qué te va a vestir hoy, qué vas a comer. Hay muchas decisiones que tú tomas en la vida que tú eres la máxima autoridad en tu vida. Pero cuando entramos de violación de la ley, entra un alto tribunal que se llama la conciencia. La conciencia no responde a nuestra autoridad, está por encima de nuestra autoridad. Cuando hay un problema de culpa, la conciencia, que es un trono superior a nosotros mismos, es quien está dictaminando nuestra violación. Por tanto, tú no controlas esa conciencia. Por encima de la conciencia solo está Dios. Y ese rango y nivel es lo que funciona aquí. Si yo violo la ley de Dios, ofendo a alguien, le robo a alguien, traiciono a alguien, eso no es un asunto de yo perdonarme a mí mismo. Eso no resuelve el problema. Tiene que ser que la conciencia, que es el trono que siga, me absuelva de eso. El problema es que para que ese tribunal llamado conciencia dicte una sentencia de absorberte del problema, Dios tiene que decir. La única solución, bíblicamente hablando, de alcanzar ese perdón es que Dios le diga a la conciencia, cállate, se acabó el problema, porque solo Dios está por encima. Entonces, no es correcto decir, perdónate a ti mismo, porque yo no tengo capacidad judicial cuando la conciencia me está acusando para yo callar esa voz. Lo correcto es decir, busca el perdón que Dios te ofrece en Jesucristo. Porque cuando Dios te dice te perdono, inmediatamente, Eduardo, sale una orden al tribunal de la conciencia diciendo declarado inocente. Amén. No porque sea inocente, sino porque Jesús pagó por eso. Y es donde viene la real paz a nuestras vidas. Luis,
¿cómo nosotros podemos manejar nuestra culpa en nuestras relaciones con los demás entonces? ¿Qué yo debo hacer? Imagínate, hay personas que han faltado contra otros, han cometido muchos de esos ejemplos que tú pusiste negativos, de esos pecados, y quieren tratar con su conciencia, quieren arreglar aquello que está mal. ¿Qué tú le dirías en el tiempo que nos queda de programa? ¿Qué consejos, qué recomendaciones tú nos darías? Mira, Eduardo, volviendo al tema de nuestra conferencia, para responder la pregunta, hablamos de que las emociones son buenas, si son bien manejadas. La culpa no es una mala emoción. Dios la diseñó para advertirnos, alertarnos. Así como en nuestros carros tenemos un tablero que va diciendo cuánto te falta gasolina. Esos tableros son buenos porque son advertencias que necesitamos y vamos conduciendo. Bueno, cuando la culpa llega, es una muy buena señal de que estamos siendo advertidos de que algo estamos haciendo mal. Es decir, a alguien estamos afectando, sea a nosotros o a un tercero. Algún hábito contrario a Dios estamos practicando que Dios nos está diciendo, vas por mal camino, no lo has hecho bien. Entonces la respuesta correcta no es ocultar, no es tapar. La respuesta correcta a esa emoción es buscar la reconciliación, como hemos hablado, el perdón de nuestras relaciones con los demás. Como decía uno de los expositores en la conferencia, es bueno a veces sentirse mal. Es decir, sentir culpa es bueno como un indicador de que algo he hecho mal. Entonces, en vez de transferir culpa, en vez de ocultar, vamos a reconocer nuestra responsabilidad. Vamos a ser humildes, arrepentirnos sinceramente, buscar la restauración, son principios importantes para manejar esa culpa y cultivar relaciones saludables. En Mateo 5, por ejemplo, versos 23 y 24, el Señor Jesucristo trae una excelente advertencia. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Y es un texto maravilloso, Eduardo, porque eso nos habla de cuánto Dios ama la reconciliación. Dios es un Dios de reconciliación. Y el texto dice que si tú estás literalmente en un acto de adoración y ahí te acuerdas de que hay una relación que no anda bien, dice Dios, déjala ahí la ofrenda, ve primero y resuelve, para que sea más agradable a su presencia lo que estás haciendo. Nosotros necesitamos ser más intencionales, Eduardo, en asegurar que estamos dando un buen testimonio, mostrando humildad y transparencia, cuando como Dios somos apasionados por la reconciliación. Luis, una última pregunta. ¿Cómo aprendemos a apropiarnos de la gracia y la misericordia de Dios para ser liberados de la culpa, según la Escritura? Yo creo que lo de nuevo, Eduardo, es valorar lo que Jesús nos da en la cruz. Es un buen negocio volver a Dios. De hecho, Eduardo, nosotros como creyentes levantamos nuestras vidas bajo la gran premisa de que Dios está por nosotros, no en contra de nosotros. El diseño en el que nos movemos es experimentar el gozo de esa salvación que Dios nos da. Yo creo que todo comienza, Eduardo, con un mayor aprecio hacia eso. Yo digo que una de las cosas que menos valoramos es la paz. Una de las cosas más preciosas que existe. Y a veces nosotros, por ocultar un pecado, por lo que sea, sacrificamos esa paz buscando nuestra propia seguridad, y eso es un error. Entonces, yo creo que es que Dios nos conceda ese entendimiento, ese discernimiento para tener la paz de Dios y el gozo de su salvación en una escala de mucho más alto nivel que mi reputación o lo que van a pensar. A veces la vergüenza, que es una emoción que va junta con la culpa, a veces la vergüenza, Eduardo, nos dice, estás loco, si dices lo que pasó te van a despreciar, la gente no va a tener una buena opinión de ti. Entonces lo que estamos poniendo en una balanza es mi gozo de salvación, mi paz, a mi reputación. Y esas son dos cosas que nunca van a estar en la misma ecuación. Entonces no importa las consecuencias que puedan venir por yo confesar mi pecado y buscar el arrepentimiento.
el gozo y la paz de Dios siempre será de mayor valor que cualquier cosa que el hombre pueda darnos. Amén. Luis, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Un gozo, Eduardo, participar juntos aquí. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.